Hola, ¿cómo estás? Te saludamos. Seas bienvenido a estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos. Empezamos con el libro número 1, estamos con el Salmo número 3, que en hebreo se reconoce por la letra Gimel, que es el número 3 o representativo del número 3. La porción bíblica que vamos a abordar hoy va a ser Salmo 3, del versículo 1 al 8, y vamos a verlo con todo el cuidado del mundo para que podamos aprender juntos más de la palabra de Dios. Si gustas, puedes orar conmigo. Gracias, Señor, Padre Celestial, gracias, Cristo Jesús, porque tú nos llevas a toda paz, nos llevas a todo entendimiento, Señor. Deja que venga ese entendimiento a nuestras cabezas, a nuestro espíritu, abre nuestro corazón para que estemos dispuestos a poder aprender un poco más de lo que tú has decidido para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el amor que nos das. Ayúdanos para que tengamos de nuevo cuando estemos con los demás y que podamos compartir esta palabra fluidamente, que sea tu Espíritu Santo y que nos lleve directamente a ese corazón que necesitamos para también poder proyectar a los demás, que la vida espiritual se crezca o engrandezca en cada uno de nosotros, pero no para ser grandes nosotros en los cielos, sino para ser humildes aquí en la tierra, Señor, y esperar esas recompensas en los cielos. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Estamos entonces en el Salmo número 3. En general, tú ya estás viendo que el Salmo número 1 hay una relación entre el hombre y Dios y el comportamiento del hombre hacia Dios, que puede estar en maldad, en pecado o en justicia. Vimos también en el Salmo número 2 que las instituciones pueden tener una influencia directa sobre el individuo, pero que estas instituciones pueden hacer que este individuo tenga las ganas de participar con Dios o tenga las ganas de desviarse del camino de Dios. Todo va a depender de la influencia social, pero también sabemos que las instituciones son responsables de mantener las ligaduras con Dios o separarse de esas ligaduras de Dios. Pero el Salmo nos da la opción de que nosotros podamos estar en las ligaduras de Dios, especialmente besando al Hijo. Así que el Salmo número 3 es algo muy especial, porque ahora no estamos hablando del individuo por sí mismo, no estamos hablando de las instituciones, sino que estamos hablando de cómo las instituciones, el individuo, van a participar, pero ya no fuera de la casa de Israel, ya no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Este salmo nos va a dar un concepto general y una respuesta como creyentes ante situaciones difíciles como son la persecución y la prueba. Si gustas, acompáñame para que podamos hablar de las generalidades de este salmo. Y vamos a decir que dentro de las generalidades del salmo encontramos que es un salmo escrito por David. En el encabezado de la Biblia Reina Valera, tú vas a encontrar que dice Salmo de David. En la Biblia hebrea se dice Mismor le David. Así que este es un salmo que no hay ninguna duda, está mencionado directamente el nombre de David en el salmo. La fecha es ubicada en el 1021 antes de Jesucristo, que es cuando se da la rebelión de Absalón en contra de su padre. Para todos aquellos que les gusta un poquito los nombres en hebreo, Absalón significa Ab, padre, Shalom, paz. Así que Absalón, realmente su traducción en español tendría que ser el padre de la paz. Y bueno, quien conoce la historia de Absalón se va a dar cuenta que realmente no estaba siendo un gran padre de la paz. También tenemos entonces que este tipo de salmo se va a conocer como un mismor, lo que quiere decir que hay una petición o una plegaria. Así que el objetivo de usted, al igual que el objetivo mío, sería saber cuál es la plegaria, cuál es la rogativa que estaría haciendo David a Dios en relación a la situación que está pasando. Así que le ruego por favor que me acompañe también a ver las temáticas que vamos a cubrir el día de hoy. Los puntos que vamos a cubrir es el número 1, los puntos de tensión. El número 2, ante la tensión, la solución. El punto número 3, el efecto de la confianza. El punto número 4, la petición de la oración o la petición de la rogativa. 5, veremos unas breves conclusiones. Y 6,
Haremos algunas preguntas que nos servirán de guía para el tema de discusión de lunes, o que usted también puede compartirlo con sus pastores, con sus líderes de iglesia o incluso con un grupo de hermanos para aprender más de la palabra del Señor. Así que si está listo y lista, vamos a iniciar con el tema número uno. Y en este tema número uno vamos a encontrar el Salmo, obviamente, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Si usted se está dando cuenta, empezamos con la identificación de los problemas. David, en los primeros dos versículos, nos da mucha información y muchos temas que podemos sacar a flote. Pero el primer tema le dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Dese cuenta de esto. David no solamente tenía que pelear con las naciones, con los pueblos que constantemente le estaban atacando, o todos aquellos que querían destruir su reinado. Vamos a decirlo así: enemigos corrientes, normales, grupos formales e informales que estaban atacando a David, sino que ahora se agregan, es decir, se multiplican, se aumentan. ¿Y cuáles se aumentan? Se aumentan dos grupos, y curiosamente estos dos grupos son de casa. El primer grupo es el pueblo de Israel, o sea, como grupo, y el otro, un individuo de su familia que se llama Absalón. Se multiplicaron los enemigos de David, lamentablemente, de su propio pueblo y su propio hijo. Así que, ¿quién es el miembro activo de la familia que empezó esta rebelión? Se llama Absalón. Este salmo va a ser escrito en el contexto en el que David tiene que decidir entre pelear contra su hijo o retirarse para no pelear contra su hijo. Y David decide no destruir la ciudad santa y decide retirarse. Vamos a ver el evento histórico dentro de la Biblia. Si gusta, acompáñeme. Vamos a leerlo en 2 de Samuel 15, versículo del 13 al 17. 2 de Samuel 15, versículo del 13 al 17. Y dice: y un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyaos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Vea qué hermoso. ¿Qué es lo que pasó entonces en el contexto? Como usted se puede estar dando cuenta, obviamente David decidió no confrontarse con su hijo Absalón para proteger la ciudad, para proteger el pueblo y para proteger, que obviamente tiene que decirse así, es el pueblo de Dios, y para proteger a su hijo. Como usted está dando cuenta, David tenía un gran problema. O sea, por eso dijimos puntos, ¿verdad? Donde se identifican las problemáticas. El gran problema que tenía David estaba entre la espada y la pared. ¿Cómo hacer una petición a Dios cuando es tu hijo, cuando es tu pueblo el que te está traicionando? Voy a hacerle esta pregunta para que encontremos el reto que tenía David. ¿Cómo pedirle a Dios para que tu hijo y tu pueblo no sean destruidos por la situación de la rebelión a la autoridad puesta por Dios, cuando tú sabes que esto es una declaración de muerte? O sea, es decir, ante el Antiguo Testamento, esto es una situación de muerte. Y aquí tendríamos que aprender entonces el principio básico de cómo debemos de tratar entonces a nuestros enemigos. Y vamos a sacar ventaja de que para este tiempo nosotros ya tenemos la instrucción de Jesucristo, y te voy a pedir que veamos qué nos instruye Jesucristo en relación a este tema. Ve conmigo, por favor, y te pido que leas
Mateo 5, versículo 43 y 45, para que tengamos el contexto de lo que Jesús nos enseña de cómo debemos de tratar a nuestros enemigos. Dice Jesús, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan, por los que lo ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hacen llover sobre justos e injustos. Como te podrás dar cuenta, mi hermano, Jesucristo nos está diciendo que el reto es mayor, porque debemos de amar a nuestros enemigos que nos pueden estar ultrajando o pueden incluso estar peleando en contra de nosotros. Es muy importante entonces que saquemos a colación esta reflexión porque la tenemos que poner en nuestro corazón. ¿Por qué es importante orar por nuestros enemigos? Aquí te da la palabra de Dios en este salmo una de las grandes razones. Porque tu propio hijo, tu propia hija pueden ser tu enemigo. Así que, por otro lado, el pueblo que te dio Dios a que gobernaras y controlaras, porque es el pueblo de Dios, también puede ser tu propio enemigo. Así que, mi hermano, hay que aprender directamente que tu propia sangre y los que tú diriges pueden ser tu enemigo, pero obviamente Dios tiene un control sobre eso. Así que déjame decirte que aprovechando entonces este versículo bíblico y esto que Jesús nos dice, veamos lo que también este pueblo que Jesús quiso salvar en ese tiempo y traerles la salvación, ese mismo pueblo lo rechazó y ese mismo pueblo se rebeló en contra de él. Después que dijo, Hosana, gloria al Dios, gloria al Mesías, etcétera, que lo recibió, ¿verdad? Diciendo, este es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y después este pueblo se rebela contra él, lo manda a corte y Pilatos tiene que tomar una decisión. Acompáñame para que veas cómo se da la rebelión de este pueblo en contra de Jesús, aprovechando este vehículo en el cual se encuentra en Mateo 27 y vamos a leer versículo 25 y versículo 26 y dice, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora estamos viendo esta situación todavía un poquito más adversa. En este caso, Jesús tuvo que enfrentar la muerte para tu salvación y mi salvación. Tuvo que derramar su sangre para expiar tu pecado y mi pecado y para que nosotros seamos declarados sin falta cuando nos arrepentimos de corazón y vamos a ver al Señor y cambiamos nuestra forma de vivir, ¿verdad? Porque es muy importante. Si tu forma de vivir no ha cambiado, probablemente la redención todavía no ha llegado a tu vida. Eso es muy importante. Así que quiero que tú veas, por un lado, entonces David se le revela al pueblo, por otro lado a Jesús se le revela al pueblo. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Entonces ahora reflexiona conmigo, porque acuérdate que es un mismor. Entonces va a haber una petición y tiene que haber una rogativa dentro del Salmo. ¿Cuál sería tu petición ante tus enemigos en el momento de abandono, traición y en ese momento en que tú estás sintiendo angustia, coraje quizás o estás sintiendo miedo? ¿Cuál sería tu petición? Bueno, de la Biblia podemos aprender que David hizo la petición muy clara. David pidió que su hijo no muriera. De Jesús podemos aprender que aún en la cruz Jesús pidió que fuera el pueblo perdonado y dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y aquí empezamos a darnos cuenta que las palabras de Jesús no son vanas y no son correctas. Y dice Jesús, aprende a amar y sobre todo a pedir por tu enemigo. Si te das cuenta y juntamos a los dos, uno pide por la salvación de la vida del que debe de estar muerto, el otro también pide, que es en este caso Jesús, por el perdón de todos aquellos que lo acusaron injustamente y que lo buscaron matar. Así es decir, que una de las peticiones o rogativas que nos dice este salmo, que debe estar encubierta dentro de nuestro corazón, pero que debe abrirse en nuestra boca y especialmente practicar el perdón, es que siempre debemos de buscar
el perdón y la salvación de nuestro prójimo. Porque dentro de nuestro prójimo, como te diste cuenta, puede estar tu propio hijo, tu propia hija. Así que esto es muy bonito. Te quiero preguntar entonces, ¿qué era la otra problemática que estaba enfrentando David? Si tú quieres verlo de una manera sencilla. Bueno, David plenamente era responsable de la situación. Al haber derramado las sangres de Uría o la sangre de Urías, se hizo responsable de una petición de Dios a través del profeta Natán. Y esta petición de Dios estaba llevando su tiempo profético completo y se estaba cumpliendo de una manera perfecta. Déjame leerte esto y vamos a segunda de Samuel. Y en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 11, vamos a encontrar en el aprieto que estaba David. Y por lo tanto, que su corazón no podía tener una respuesta de un juicio justo porque era necesario que también él estuviera reflexionando sobre esta situación. Léelo conmigo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus ojos, con tus mujeres a la vista del sol. Déjeme decirle que esta porción bíblica tuvo un efecto completo en Absalón. Absalón es hijo, es decir, de su propia casa salió, pero también tomó a las 10 mujeres de manera pública para demostrarle al pueblo de que él estaba verdaderamente en contra de su padre. Así que aquí tenemos una situación tremenda. ¿Cuál es el otro problema que tuvo que enfrentar David entonces? Que él sabía que él había cometido un pecado y que se estaba cumpliendo el castigo de Dios en su vida. Así que no era Absalón únicamente responsable de esta situación, sino que Absalón, por su corazón dispuesto al mal, fue utilizado también para que pudiera hacer la rebelión que ya estaba planeada de parte de Dios y hiciera todo lo que ahorita mencionamos. Cuando usted tenga tiempo, léalo con más cuidado y con más tiempo para que medite cómo entonces David estaba entre la espada y la pared, no solamente por la rebelión del pueblo, por la rebelión de su hijo, sino también por la profecía que estaba teniendo efecto en su vida. El otro punto en el cual estaba identificándose otro problema para David era la murmuración en contra de la confianza que él tenía en Dios. Simplemente la murmuración decía, este no tiene salvación. En otras palabras, a este ya lo olvidó el Señor. Ya no hay nada que pueda hacer. Este ya perdió la corona, perdió el reinado y en su momento va a perder la vida. Déjenme decirle algo que es importante para todos nosotros. Cuando nosotros estemos en grandes problemas, tenemos que aprender de esta parte bíblica que no debemos de poner nuestros oídos con los que nos quieren destruir, con los enemigos, con los que nos quieren ver mal. Debemos de poner nuestros oídos a la confianza y fe de la palabra de Dios, porque la palabra viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios, en la fe, perdón, y la fe nos va a edificar y nos va a llevar a confiar en el Señor. Pero en el caso de David, se dio por un momentito en su corazón a que él pudiera escuchar lo que los pueblos estaban diciendo. Permítame entonces decirle este consejo. En los momentos de angustia u opresión, no te prestes atención a lo que te están diciendo. No prestes atención a los comentarios, especialmente si vienen de tus adversarios. Porque ellos lo único que desean para ti es que te sientas mal y que te sientas más oprimido y que voltees tu cabeza para abajo para que la depresión te gane, para que la tristeza te gane, para que el miedo te gane y obviamente tú no tengas la oportunidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque vas a pensar que Dios te está abandonado, lo cual tú sabes que eso no es cierto. Así que déjenme decirle que aquí aparece algo bien bonito que básicamente la voy a ponérsela ahorita en pantalla. Ahí aparece en pantalla que es la palabra Shelah. La palabra Selah en hebreo es una palabra que usted va a estar escuchando mucho en los salmos.
Y básicamente hay 71 veces citada esta palabra en toda la Biblia. Y la palabra es muy controversial porque no se ponen de acuerdo las fuentes o las diferentes fuentes de qué significa. Así que la palabra Selah tiene su raíz en la raíz hebrea que significa levantarse o venir hacia arriba. O sea, es incrementarse. Bueno, cuando empieza el volumen a subir, cuando usted se para de estar sentado, o sea, o cuando usted se mueve. Eso significa esa palabra. Es decir, es algo que pasa a estar en movimiento, pero más elevado. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando se nos está hablando de la palabra Selat, se nos está diciendo que es un movimiento más elevado, pero a nivel espiritual. O sea, es levantarse a nivel espiritual. Le voy a decir 4 formas que la tradición la ha traducido esta palabra. La primera de las 71 veces, ¿verdad? Usted puede encontrar y diferentes formas. La primera que vemos aquí es que se puede aplicar cuando la música estaba tocando y los cantos estaban en un nivel. Cuando aparecía esta palabra, tenía que levantarse la voz, incrementarse el sonido de la música y entonces se levantaba la voz y la música haciendo coros más elevados. Eso es lo primero que nos dice la palabra Selah. Segunda posibilidad es que una vez que se terminaba el canto y el coro, se volvía a repetir. O sea, se volvía ¿cómo se dice? Se hacía se le nombra repetición, perdón. Ya repetí 3 veces repetición, discúlpeme. Se hacía una repetición del canto. No dice cuántas veces, pero en algunos versículos bíblicos incluso tú vas a encontrar 3 veces la palabra Selah. Esto nos hace indicar que el canto o la estrofa, más bien ese es el nombre que andaba buscando, la estrofa se tenía que repetir 3 veces, 1 vez o 2 veces, ¿de acuerdo? Esa es otra traducción. La tradición nos dice también que cuando estaba usted cantando y llegaba esa estrofa, entonces usted tenía que levantarse y meditar sobre esa estrofa y volverla a cantar hasta que se quedara incrustada en su corazón. Pero hay una versión también que es la versión hebrea. En la versión hebrea ellos nos dicen, es un punto en la lectura en la cual te tienes que levantar de la lectura, es decir, quitar de la lectura para 3 cosas. Tienes que meditar 3 cosas que son muy importantes. Número 1, ¿qué Dios te está instruyendo? Número 2, ¿cómo aplica eso a tu vida espiritual y terrenal? Y número 3, ¿cómo puede aplicarse eso en tu enseñanza actual, en lo que tú estás viviendo hoy? Así que eso es lo que la palabra Selah nos indica, y lo que la palabra Selah nos da. Así que a mí me gusta mucho la última parte porque me da un tiempo para volver otra vez a repetir los versículos, ponerlos en mi corazón, meditarlos y especialmente buscar cuál es su aplicación en mi vida. Y si hay algo en mi vida que no anda bien, entonces también tratar de corregirlo. O si hay algo en mi vida que necesita nutrirse o incrementarse, pues también tratar de corregirlo. Vamos al punto número 2, tema número 2, ¿verdad? Y dice que son la solución a la tensión. Vamos a decir, la solución a la tensión. ¿Y cuál es la solución a la tensión? Vamos a leer básicamente Salmo 3, versículos 3 al 4, para agarrar el segundo punto. Y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que se levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, él me respondió desde su monte santo. Y luego otra vez vuelve la palabra que ya explicamos, la palabra Selah. Así que vamos a poner aquí esta palabrita muy interesante, ¿verdad? Esta palabrita se llama Magén. Así que David decía que él estaba cubierto del escudo de Dios. Así que escuche muy bien. La palabra escudo en hebreo es esa palabra que aparece en su pantalla que es magén. ¿Qué significa la palabra magén? La palabra magén significa protección y amparo. Por ejemplo, cuando usted viene y alguien lo quiere golpear y hay alguien más grande, más fuerte, usted va con la persona y esta persona se pone así fuerte con usted y la otra persona le da miedo, así que esa es una protección, ¿verdad?
O, por ejemplo, si usted lo hace en términos legales, cuando usted tiene un problema legal, usted va a buscar una protección y hace un amparo, lo cual quiere decir que por ese momento la ley no lo puede tocar. O sea, pero con Dios no es nomás la protección y el amparo, mis hermanos, sino es que Dios te cambia todas las cosas y te cambia toda la vida. No para que hagas pecado, voy a ser claro con esto, pero sí para que Él te haga justicia en cuanto sea necesario. Pero la palabra maguen, que tú sigues viendo ahí en la pantalla, esa palabra también significa gobierno y significa escamas. David era lo que estaba diciendo, o sea, Dios es un escudo como si yo tuviera cientos de escamas que me están protegiendo. O sea, lo que hacen las escamas en los pescados es protegerlos del medio ambiente. Así exactamente era lo que decía David. No, no es una, sino son cientos de escamas que estoy bajo el amparo de Dios y me están protegiendo. Pero también nos habla de la palabra maguen de gobierno. Y esto es muy importante. El respeto al gobierno de Dios significa que Dios es nuestro escudo porque Él gobierna sobre nuestras vidas. De aquí podemos entender que Dios estaba alrededor de David como escama, pero también él lo sentía como amparo, protección y que no había nada que lo podía tocar. Y entonces aquí cambia el ambiente de David. Empieza a renovar su confianza en Dios. Voy a repetirlo, empieza a renovar su confianza en Dios. Y al renovar su confianza en Dios, su vida se compromete a Dios, su vida se santifica a Dios y sabe David que él puede confiar plenamente de que Dios le ha perdonado sus pecados, que va a recibir el perdón total de sus pecados. Y esto es importantísimo porque si David se hubiera quedado sin entender que él podía ser perdonado, entonces David decía fácilmente, ok, tengo que ser destruido también por mi pecado, porque como ya lo vimos anteriormente, el pecado de David también cuenta. Así que todos los que queramos tener una vida santificada a Dios, podemos tener esa protección, podemos tener ese maguen, podemos tener a Dios, así como que nosotros tuviéramos las escamas, así protegido como pescado. En el caso de esta petición, podemos reforzar esta petición de ayuda también tomando el Salmo 28, versículo 7, y dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Qué hermosas palabras nos deja saber este versículo bíblico. Podemos resumir entonces que Dios representa como escudo la protección del recto, del obediente y el que se ha apartado en santidad. También representa a Dios el amparo al justo, el amparo al necesitado, el amparo al pobre, el amparo a quien han sido disminuidas sus cualidades o a quien se le ha quitado sus capacidades. Así que esto es muy importante pensarlo porque aquí recobramos nuestra confianza. ¿Cuál es la solución? Confiar en Dios. La segunda parte en la que David entra también diciendo es Dios es mi gloria. Y David entiende que la gloria de Dios es quien le levanta la cabeza y le dará la victoria. Por lo tanto, una cabeza levantada, es decir, David tiene la confianza completa de que Dios le volvería a poner la corona del reinado. La seguridad la tenemos en la afirmación cuando dice, y como siempre, Dios me respondió. Debemos de aprender esa seguridad que tenía David para nuestras peticiones cuando las hagamos en oración, que Dios nos va a responder. Este es el resultado de una vida en comunión con Dios, de una vida comprometida con Dios, que aunque cometemos errores, Dios nos perdona, pero también Dios nos escucha y también Dios nos responde. O sea, no somos ignorados, sino somos hijos de Dios. Déjame continuar entonces diciéndole esto. Este resultado es un compromiso o una vida comprometida a Dios. La protección del justo estará asegurada y regresará la gloria y la victoria en los momentos de angustia cuando el ingrediente activo se llame fe y confianza en Dios. Así que ante toda tribulación, este salmo nos enseña que lo que tenemos que hacer es buscar a Dios como escudo, protección, confiar en fe que Dios nos va a responder, nos está escuchando y que sobre todo nos ha perdonado nuestros pecados. Así que Jehová responde al clamor del justo. Veamos esta escritura en Nahum
capítulo 1, versículo 7, y dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que Jehová responde al clamor del justo. ¿Qué le parece si vamos a pasar al tema número 3 y vamos a hablar del efecto de la confianza? ¿Cuál es el efecto de la confianza? Veamos el Salmo 3, versículos 5 al 6 para que nos lo diga. Dice, yo me acostaré y dormiré y despertaré, porque Jehová me sustenta. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Los resultados de confiar en Dios en el contexto de este salmo entonces serían dos. A ver, escúcheme. Cuando terminamos de decir qué pusieron en sitio contra mí, ¿cuáles son los resultados de este salmo? Bueno, lo primero que podemos encontrar en el salmo es que el salmo nos dice que vamos a descansar. ¿Vamos a descansar en quién? En Dios. Tres tipos de descanso encontramos entonces en este versículo bíblico. El descanso físico, el descanso mental, pero sobre todo hemos mencionado que el descanso que más descargamos es el descanso espiritual. Ante esta situación, cualquier persona que está teniendo una gran problemática, aflicción, angustia, opresión, persecución, traición, ¿pudiera dormir? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es muy sencillo. Para poder seguir en el camino, tenemos que descansar físicamente para recobrar fuerzas. Tenemos que descansar mentalmente para poder pensar, pero especialmente tenemos que tener la sabiduría de Dios a través de su temor para tener la confianza espiritual de que Dios está llevando todo a su cargo y a su manera. Así que le pido entonces decir o preguntarle a usted si tenemos esa confianza para dormir en Dios como Dios nos lo pide. Desde esta dura persecución que tuvo David, debemos de agregar entonces que David tuvo el tiempo para pensar en sus aflicciones, en sus angustias, en retomar su camino con Dios, porque tenía que hacer una petición. Y no tenía que hacer una petición fuera de contexto, porque tendría que estar involucrado su hijo, su pueblo y la ciudad de Jerusalén. Así que era necesario, primer punto de restablecimiento, de confianza. ¿Qué es lo que te trae la confianza a ti? El descanso, mis hermanos. El descanso. ¿Esto puede tener éxito? Sí. Si usted descansa, puede tener éxito, porque Jesucristo dice que todos los que estén cansados, vengan a Él, pónganle sus cargas y Él les hará descansar. Hermosa, hermosa promesa que tenemos de parte de Dios. Mis hermanos, entonces, esto nos lleva a una afirmación muy importante. ¿Cuál es la otra cosa que genera la confianza? Que nosotros no debemos de tener temor. Algunos predicadores cristianos incluso dicen o afirman que el tener temor es pecado, es una falta de confianza y fe ante Dios. Pero es un sentimiento que se da de manera directa y es una reacción física o bioquímica, de hecho, fisiológica, que surge del hombre cuando de repente se siente oprimido. Así que el miedo realmente debe de quitarse, el temor se debe de quitar cuando confiamos en Dios y descansamos en Dios. Así que el efecto del descanso es también que nosotros podemos quitar el temor porque confiamos en Dios. ¿Cuál es el efecto de la confianza? Descanso y no tener miedo o temor. Wow, qué importante, ¿verdad? Estamos pensando en que todo lo que pase es para bien, para aquel que cree en Dios, para aquel que lo ama, pero también tenemos en nuestro corazón que aprender que somos administrados y controlados en la santa voluntad de Dios, aun cuando las cosas parezcan que están demasiado adversas. Así que vamos al punto número 4. ¿Y cuál es la número 4? Dijimos, la petición de oración. ¿Qué pedirías tú en oración? Y esto está muy interesante porque la pregunta es, ¿qué es lo que yo tendría que pedir en oración cuando alguien me está queriendo traicionar? Así que lo primero que tú vas a pedir en oración, por lo que vimos ya con los versículos anteriores y con la reacción que tuvo Jesucristo, es salvación.
La palabra salvación proviene del hebreo, que es una palabra que se llama Yehoshua. Yehoshua o Yeshua. La palabra significa liberación, seguridad, rescate, estar en un estado de libertad o de peligro, estar fuera de ahí. Así que, ¿qué es lo que queremos pedir de que una persona le suceda en su vida? Bueno, antes que nada, queremos que esa persona sea liberada de sus malos pensamientos, de sus malas intenciones, de sus malos propósitos. Queremos que esa persona transforme su vida. O sea, queremos que sea liberada del pecado. O sea, queremos que sea liberada del infierno. Queremos que sea liberada del castigo eterno. Así que nosotros lo que pedimos por una persona siempre será salvación. Esto es muy importante. Esta misma palabra, pero en griego, se le conoce como soso. Así, soso. Y esa palabra soso traería como situación directa, así que nosotros pidiéramos para la persona que tenga la libertad de ser protegido. Imagínese que usted esté pidiéndole a Dios, protege a mi enemigo. Pero bueno, tenemos que pedir salvación, protección, pero también soso significa liberar. También soso significa liberar. Así que es muy importante que también nosotros pensemos que soso lo que nos está dando a entender es que vamos a ser liberados. O sea, es decir, lo que estamos pidiendo también de nuestros enemigos es que sean liberados de sus envidias, vamos a decir, de sus celos, de su traición, de sus ganas de pelear, de su enojo. Queremos que también sean liberados. Así que eso es lo que estamos pidiendo de una manera tremenda ante este salmo. Así que si vamos aprendiendo, simplemente el pedir la salvación para alguien que no te quiere, pedir la liberación para alguien que no te quiere, pedir protección para alguien que no te quiere, es un paso muy grande en el perdón. Así que David lo tenía que hacer por su hijo Absalón, por su pueblo y especialmente también por su ciudad. David nunca estuvo pidiendo la muerte para sus enemigos. Si usted se fija, dice, quebrántalos, québralos, rómpelos, pero nunca dijo, dales muerte, por lo mismo que estamos hablando. Así que, ¿cuál es o qué es lo que termina diciendo David? La bendición. Termina diciendo David, bendice a mi pueblo. Wow, esto es tremendo. David quería la bendición para el pueblo. Así que pon atención. Y estas son las preguntas que quisiéramos dejar abiertas para que usted pueda estudiarlas. ¿Qué puedes rescatar del carácter de Dios mostrado a los seres humanos bajo este salmo? ¿Por qué los enemigos se multiplican? ¿Cuál sería la explicación que tú tendrías o qué se establecería? ¿Por qué los enemigos se multiplican y por qué los enemigos tendrían que venir en contra de ti? Siguiente pregunta, ¿qué debe hacer un ser humano ante la multiplicación de sus enemigos? Siguiente pregunta, ¿cuál es la mejor manera de orar ante situaciones de crisis? Tercer pregunta, ¿cómo puedo yo ganar la confianza en Dios? Última pregunta, ¿qué sugerencias para sus propias oraciones encontraría viendo el ejemplo de David? ¿Cómo incrementa usted su oración? Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esto haya sido de edificación y bendición. Así que los esperamos en el siguiente estudio, que sería el Salmo número 4. Gracias, mis hermanos. Hasta luego.